El cardenal Fernández. ¿La capacidad de daño de un incompetente? Tras la publicación del documento romano Mater Populi Fidelis, que declara siempre inoportuno el título de corredentora, se multiplican las críticas contra el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En el Catholic Herald, el 13 de noviembre, Michael Haynes recuerda: el pasado de Fernández es tan polémico que el DBF creó un expediente en 2009 en que se señalaban preocupaciones sobre sus escritos, lo que llevó preventivamente a una investigación cuando el cardenal Bergoglio, futuro Papa Francisco, lo nombró rector de la Universidad Pontificia Católica de Argentina. En los últimos meses, algunas obras escandalosas del pasado de Fernández han vuelto a salir a la luz, en particular sus escritos de carácter sexual explícito sobre los besos y los éxtasis. Estas obras resultaban tan embarazosas para la imagen pública del cardenal, nuevo prefecto de la Doctrina de la Fe, que fueron omitidas de la información biográfica publicada por el Vaticano, en un vano intento de borrar su pasado. El periodista añade: su mandato al frente del DDF no ha sido más glorioso que su anterior etapa en Argentina. Menos de 6 meses después de asumir el cargo, Fernández publica Fiducia Supplicans, un texto que estuvo a punto de provocar una gran escisión y una guerra civil dentro de la Iglesia, como no se veía desde el Concilio Vaticano II. Las críticas a este texto fueron tan numerosas y virulentas que llegó a sufrir la humillación de ver cómo un estrecho consejero del Papa Francisco, el cardenal Fridolin Ambongo, tuvo que negociar una cláusula de extensión para África. Dicha extensión se logró tras un encuentro personal entre Francisco y Fernández. Tras hechos tan desastrosos, Michael Haynes no espera nada bueno del cardenal Fernández. No resulta, pues, sorprendente que con su último documento Mater Populi Fidelis sobre María Corredentora, Fernández no haya hecho más que avivar la confusión y las querellas internas y devaluar aún más la función que ocupa. Al declarar que el término corredentora es siempre inoportuno, el cardenal ha barrido de un plumazo siglos de desarrollo teológico y décadas de uso pontificio de este término, relegándolos al rango de simples notas a pie de página. No te hagas pasar por lo que no eres. El redactor argentino y anónimo de The Wanderer, después de haber fustigado en los últimos años a su compatriota el Papa Francisco, muestra actualmente una gran indulgencia hacia León XIV. Sin embargo, a propósito de Mater Populi Fidelis y del cardenal Fernández, otro compatriota, recupera una pluma acerada. El 10 de noviembre de 2025, no duda en escribir: cuando vi la actitud del cardenal Tucho Fernández durante la presentación del documento Mater Populi Fidelis y las muecas que hacía, lo primero que me vino a la mente fue decirle, con todo respeto debido a su púrpura: no te hagas la rata cruel. Porque todos sabemos que Fernández ocupa un lugar demasiado grande para él, y que está ahí únicamente gracias al nepotismo y a la sed de revancha que caracterizaba al Papa Francisco, su protector. No tiene ni la formación, ni las capacidades, ni el temperamento necesarios para ocupar un cargo tan importante en la Iglesia. Y añade una precisión conocida por quienes han tratado de cerca al cardenal Fernández. Muchos consideran, y con razón en mi opinión, que los documentos de Fernández responden más a una necesidad psicológica personal que a una necesidad de la Iglesia universal. Los antiguos alumnos de Fernández en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina recuerdan que el tema de la corredención mariana lo obsesionaba y que nunca perdía ocasión para expresarse contra este título mariano. Parece, pues, que una vez llegado a la cima donde hoy se sienta, se dedica a satisfacer todas sus pequeñas mezquinades y a buscar vengarse de quienes considera sus enemigos, sin preocuparse del daño que sus miserias puedan causar a la Iglesia. A pesar de su benevolencia hacia León XIV, The Wanderer plantea la pregunta que todo se hace: hay que ser honestos y reconocer que esta situación revela un problema aún más grave. Quien autorizó la publicación de Mater Populi Fidelis es el Papa León XIV, que se presentó como el Papa que devolvería la unidad a la Iglesia tras la enorme fractura provocada por el pontificado de Francisco. El documento contradice esta intención pontificia, pues ha abierto una fractura enorme y profunda que antes no existía. ¿Por qué, entonces, León hizo lo que hizo? Veo varias respuestas posibles. 1. La intención de reunificar la Iglesia no era más que una pantalla utilizada para tranquilizar a algunos espíritus inquietos, y no es la verdadera misión que se propone. 2. O bien,
No era consciente de la división que iba a provocar, lo cual es casi peor, pues indicaría que es un hombre limitado, incapaz de prever las consecuencias de sus actos. 3. O bien, no tiene suficiente personalidad para frenar en seco las pretensiones de Tucho o los deseos póstumos del ilustre difunto Francisco, el único destinatario de la nota romana. En su blog del 17 de noviembre, el vaticanista Aldo Maria Valli es más radical. Según él, el documento romano solo debería tener un destinatario, la papelera. Escribe sin rodeos. El hecho de que María sea corredentora ni siquiera debería ser objeto de debate. Para enviar a su hijo entre nosotros, el Padre se confió de ella, a su sí. Sin María no hay Jesús. Sin su consentimiento no hay encarnación. Sin encarnación no hay redención. No se puede ser más corredentora que eso. La cuestión fútil, planteada por la nota doctrinal, solo puede venir de quienes han perdido la fe. Por lo demás, borrar o reducir la impronta mariana del catolicismo es típico de los apóstatas. A la objeción ecuménica, Aldo Maria Valli responde: alguien ha dicho, la nota nace de la necesidad de no irritar a los hermanos separados protestantes, para quienes el título de corredentora representaría una bofetada, lo que equivale a decir, para no irritar a ese hermano desgraciado que se fue dando un portazo, en lugar de ponerlo en su sitio, me meto con su madre. Y concluye: dejo gustosamente a Tucho y así a las cuestiones fútiles, y me aferro a la devoción mariana en la que nací y crecí, y que parece seguir muy viva a juzgar por la ola de reacciones contrarias al documento del Vaticano. Para mí, la nota doctrinal no es más que papel bueno para la papelera. La corredención, solo entre amigos. El 25 de noviembre, interrogado por la periodista estadounidense Diane Montagne, el cardenal Fernández intentó justificarse, declarando que la nota romana que califica el título de corredentora como siempre inoportuno no se refiere a su uso por los santos, los doctores y el magisterio anterior. Según él, hay que entender que siempre significa a partir de ahora. En claro, si es que se puede decir así, el título de corredentora no siempre fue inoportuno, pero lo será siempre en adelante. Del mismo modo, el prelado concede que se pueda emplear en la devoción privada, dentro de su grupo de oración o entre amigos. Puede utilizarse este título, pero no será utilizado oficialmente, es decir, ni en los textos litúrgicos ni en los documentos oficiales. El testimonio de un teólogo. El 8 de noviembre, en la Nueva Busola Quotidiana, Hermes Dovico entrevistó al teólogo Mark Miravalle, profesor de Mariología en la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio, y presidente de Vox Populi Mariae Mediatrici, que milita a favor de la definición dogmática de los títulos marianos de corredentora, mediadora y abogada. El académico estadounidense lamenta: teniendo en cuenta los numerosos ejemplos de papas, santos, beatos, teólogos y místicos que han utilizado el título de corredentora durante casi un milenio para expresar correctamente el papel subordinado y único de la Virgen María junto a Jesús en la redención, la calificación de este título como inoportuno ha suscitado una gran confusión, especialmente entre los fieles. Si bien siempre es importante definir claramente las verdades sobre María, el título de corredentora nunca ha sido utilizado en la tradición católica ni en la enseñanza pontificia para situar a María al mismo nivel que la divinidad de Jesús. Tal afirmación sería herética y blasfema. Y añade: el documento del TDF indica que el título no debería utilizarse porque requiere explicaciones repetidas y es por lo tanto inoportuno. Muchos otros títulos católicos también requieren explicaciones reiteradas, como la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios, la Transubstanciación y la infalibilidad papal, y sin embargo, estos títulos siguen siendo legítimamente usados. Más adelante, Mark Miravalle recuerda: es importante señalar que el proyecto de 1962 del documento mariano del Concilio Vaticano II, preparado por el Santo Oficio, incluía el título de corredentora, pero una subcomisión de teólogos lo omitió después de declarar que la expresión corredentora del género humano es en sí muy verdadera, pero podría ser fácilmente malinterpretada por nuestros hermanos separados protestantes. Sobre este punto concreto, lamenta un olvido deplorable, signo de una lamentable impiedad. Es esencial recordar que la Virgen María es verdaderamente la madre de la unidad cristiana
y no un obstáculo para ella. La unidad cristiana vendrá de ella, y por lo tanto es imperativo que la Iglesia diga siempre toda la verdad sobre ella, incluido su papel único en la redención. Para concluir, el teólogo señala que, a contracorriente de la nota romana, un inmenso movimiento a favor del reconocimiento dogmático de María corredentora y mediadora recorre el mundo cristiano. Marc Miravalle lo afirma sin rodeos. Las oraciones y súplicas al Santo Padre seguirán pidiéndole humildemente que haga una declaración dogmática definitiva sobre lo que María es y no es, según las fuentes de la revelación divina. Está claro que ella no es divina ni una diosa. Es en realidad una madre espiritual que sufre, que alimenta y que intercede por la familia humana, en un momento en que la humanidad necesita verdaderamente la plena manifestación de su poder maternal, de intercesión y de gracia en nuestro favor. Ese sería, creo yo, el fruto histórico de un quinto dogma mariano, y alrededor de 8 millones de fieles de 150 países, así como 700 obispos y cardenales, están de acuerdo y han dirigido sus peticiones a la Santa Sede durante los últimos 30 años a favor de esta proclamación solemne. ¿El cardenal Fernández no tiene conocimiento de estas peticiones filiales? ¿O quiere ignorarlas porque contrarían la ideología ecumenista? Otras noticias de actualidad. León XIV recibe a la principal opositora al régimen venezolano. Dilexi-T, o la opción preferencial por los pobres. Monseñor Schneider critica severamente el informe del cardenal Roche. La Santa Sede invitada al Consejo de la Paz. Estas y otras noticias de actualidad encuéntralas en nuestra página oficial. Mantente informado, fsspx.news.